Buenas tardes a todos. Si tienen su Biblia, vamos a estar en el libro de Jueces otra vez. Estamos continuando nuestro estudio acerca de la vida de Gedeón. Dios le llamó para ser un juez de Israel. Y podemos ver en el texto que a veces no estaba caminando bien con el Señor, a veces sí. Cuando estaba caminando bien, podemos aprender cómo tener fe de su testimonio, y cuando no estaba caminando bien, podemos aprender cómo vivir en otra manera. Esta tarde vamos a leer Jueces capítulo 6, versículos 25 a 32. Otra vez es Jueces capítulo 6, versículos 25 a 32. El tema es ¿a quién debemos temer? Y vamos a empezar en versículo 25. Dice el texto: sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: tome el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Tome el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que, como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí, el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿O lo libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, es decir, que Baal contiende contra él porque había derribado su altar. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por el tiempo que tenemos juntos. Ayúdanos para crecer como iglesia en sabiduría y también en fruto. También gracias por la palabra que tenemos. Gracias porque podemos aprender. Sabemos que esta palabra viene del Espíritu Santo. Pues ayúdanos por el Espíritu Santo para entender y también para entender cómo servirte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primeramente en capítulo 6, versículo 25 a 27, podemos ver que no debemos temer al hombre. Ya hemos visto que Dios mandó su ángel para hablar con Gedeón y él dijo: vas a ser el juez de Israel y librar mi gente de sus enemigos. Pero dice la Biblia que Gedeón tuvo miedo. Y en este texto otra vez podemos ver que él tiene miedo, pero obedeció al Señor. El Señor le dijo: necesitas destruir el altar de Baal y también la acera. Muchos de los israelitas en este momento de la historia de Israel estaban adorando los dioses falsos en vez de adorar al Señor de señores. Otras personas estaban sirviendo a Dios y también los dioses falsos. Y en este texto podemos ver los nombres de Dios, 2 dioses falsos que estaban sirviendo. Supuestamente Baal era
el Dios de las tormentas y también de la cosecha. Pero Dios dijo que Baal no existe. Solamente es un ídolo. Es un Dios que realmente no existe. Asera supuestamente también era una diosa de la vegetación y de otras cosas así. Y muchas veces representaron a Asera con un pedazo de madera. Y en esta situación podemos ver que hicieron un altar para Baal y cerca de la figura tuvieron una figura de Asera. Dios dijo, aunque este altar es el altar de tu propio padre, Joás, necesitas ir para destruir Baal. También necesitas destruir Asera, porque yo soy el único Dios y otros dioses no existen. Dios declaró que no hay otro Dios. Él es el único Dios. Por lo tanto, el texto dice que Gedeón fue para destruir los ídolos. Pero ¿qué dice el texto? En versículo 27 dice, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho, dice, temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. En secreto, él fue para destruir el altar. Y dice la Biblia que después que destruyó el altar, él puso el altar del Señor encima de las ruinas del altar de Baal. ¿Por qué? Porque Dios declaró, por esta señal van a saber que soy el único Dios. No hay otros dioses. Porque Dios estaba hablando acerca de la guerra espiritual. Él dijo, van a construir este altar encima de las ruinas porque necesitan saber que Baal no tiene victoria sobre mí. Asera no tiene victoria sobre mí. Yo soy el único Dios. Algo que necesitamos aprender en este texto es que a veces como creyentes es posible tener dioses falsos. Hay muchas personas que dicen que caminan con el Señor, pero a veces están caminando con los dioses falsos también y necesitamos tener mucho cuidado. Hay muchas personas, por ejemplo, que temen los demonios o los espíritus o los muertos y las cosas así, en vez de solamente temer al Señor. Conocí un hombre que una vez falleció un miembro de su familia y el hombre era creyente, pero cuando falleció el miembro de su familia no regresó a su casa. Él dijo, no quiero dormir en mi cama, no quiero estar en mi cuarto. Preguntaron por qué, porque posible el espíritu del muerto va a regresar y no quiero estar solo. Y por lo tanto él fue a la casa de otra persona para algunas semanas. ¿Saben qué? Según la Escritura, no debemos temer los espíritus. En primer lugar, número 1, los muertos no están con nosotros. ¿Dónde están los muertos? Los muertos, si conocen al Señor, están en la presencia de Jesús. Y si no conocen al Señor, están lamentablemente en el infierno, pero no están en el mundo. Por lo tanto, las personas que ofrecen la comida en la tumba, o las personas que ofrecen algo en la casa a los muertos, no entienden que es un ídolo. No debemos hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque los muertos no están con nosotros, no se quedan para algunos días o algunas semanas. Están en el cielo o en el infierno, ¿cómo sabemos? Porque Dios dijo en la Escritura que existía un hombre que se llamaba Lázaro. ¿Recuerden Lázaro? El pobre, que no tuvo mucho, un hombre muy enfermo. Y también el rico. ¿Cómo se llama el rico? No sabemos. Dice la Biblia que el rico no conoció al Señor, pero Lázaro sí. Dice que en el mismo día los dos murieron.
Y el rico, porque no conoce al Señor, abrió sus ojos, ¿dónde? En el infierno. Lázaro, cuando abrió sus ojos, estaba en la presencia del Señor con Abraham, porque Abraham era creyente. No se quedan en el mundo los muertos. Otra cosa, Jesús, cuando estaba en la cruz, un ladrón dijo: Jesús, yo sé que eres el Hijo de Dios. Yo confío en ti. ¿Qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo 2 semanas después vas a estar conmigo en el cielo, en el paraíso. No debemos temer los muertos, porque los muertos no están con nosotros. Y una persona que dice que es creyente, pero también temen los espíritus y provee comida o algo así, es un ídolo para esta persona, es un tipo de ídolo. Muchos temen los demonios también. Pero ¿qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿De qué habla? Si somos creyentes, el Espíritu Santo vive en nosotros y Él es más poderoso que los demonios porque es Dios. Y por lo tanto, cada vez cuando un endemoniado vio a Jesús, tembló el endemoniado diciendo: yo sé quién eres. Eres el Altísimo. Y Jesús dijo: silencio. Tienes que salir de esta persona. Y cada vez el Espíritu obedeció. Necesitamos tener mucho cuidado porque hay cosas en que confiamos a veces que no son Dios. A veces las personas tienen más fe, confían más en la suerte que Dios. Pero Dios tiene control sobre todo. O a veces las personas tienen algo, una pulsera o algo así para proteger a los niños. No necesitamos hacer estas cosas porque Dios es omnipotente y Él tiene control sobre todo. Como Gedeón dijo: voy a destruir los ídolos de la casa de mi padre. Nosotros necesitamos destruir los ídolos que existen en nuestras vidas y solamente temer al Señor. Otra cosa que podemos ver en versículo 28 a 32 es que debemos temer a Dios. No debemos temer al hombre, pero debemos temer a Dios. Dice la Biblia que en la mañana, cuando los hombres de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal no existía. No encontraron el ídolo de Acera y se enojaron. Dijeron: ¿dónde están nuestros dioses? ¿Qué pasó? ¿Quién vino para destruir nuestros dioses? Y estaban buscando la persona que era responsable. Dice en este texto, en versículo 29, que algunos dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Por lo tanto, se enojaron con Gedeón y dijeron: este hombre tiene que morir. ¿Dónde está? Necesitamos proteger nuestro altar. ¿Dónde está este hombre que destruyó nuestros dioses? Tiene que morir. Y es interesante porque este altar pertenecía a Joás, el padre de Gedeón. Pero dice la Biblia que en este momento él entendió que solamente un Dios existe. El texto dice en versículo 31, pero Joás dijo a todos los que estaban contra él: ¿contenderéis vosotros por Baal, o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él, se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. ¿Qué dijo Joás? Él dijo: si Baal es un Dios, no necesita ayuda. Si están protegiendo
a Baal significa que Baal no tiene poder. Ustedes no necesitan hacer nada. Porque si Baal no puede hacer nada para defender su propio altar, no es un Dios verdadero. Y las personas entendieron, nosotros estamos protegiendo el Dios. Este Dios no está ayudándonos porque no tiene poder. Ellos entendieron en este momento que nosotros solamente debemos servir al Señor de señores, porque otros dioses no existen. Y también podemos ver en este texto que Gedeón recibió un sobrenombre. Su sobrenombre es Jerubbaal. Gedeón es Jerubbaal. Ustedes probablemente conocen muchas personas que tienen sobrenombre, ¿verdad? Hay muchas personas que conozco que tienen sobrenombres en la familia. Hay personas que ni sé cómo se llaman, solamente sé que tienen un sobrenombre, pero quién sabe cuál es el nombre verdadero. Pero Jerubbaal es interesante porque significa que Baal contienda contra él. En otras palabras, si Baal es Dios, Baal tiene el poder para matar a Gedeón. Pero Gedeón no murió. Por lo tanto, dijeron, Baal no tiene poder. Baal no tiene la capacidad para matar a Gedeón. Y por lo tanto, entendieron que solamente hay un Dios que existe. Nosotros no debemos temer los hombres, ni los demonios, ni los muertos, ni los dioses falsos. Solamente el Señor de señores es el Señor verdadero. Amén. Amén. Bueno, para algunos momentos vamos a estudiar 5 aplicaciones que pertenecen a este texto. La primera cosa que necesitamos saber es que no debemos adorar las fuerzas espirituales de maldad. No debemos adorar las fuerzas espirituales de maldad. Hay un texto muy interesante en Levítico capítulo 17, versículo 7. Explica este texto que un ídolo realmente no es un Dios. Es un texto muy interesante. Si alguien adora un ídolo, ¿qué está adorando? Vamos a ver en Levítico capítulo 17, versículo 7. Dios dijo, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituye. Esto les será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. En este texto Dios está hablando acerca de los ídolos. Si alguien está adorando un ídolo, si está adorando un Dios que no es el Dios de la Biblia, Dios dice que está adorando un demonio. El poder de este ídolo, si tiene poder, es un demonio. Es un demonio. Una persona que adora otro Dios está adorando un demonio. Pero nosotros necesitamos rechazar todos los dioses falsos y solamente adorar al Señor. Conocí un hombre, un misionero en Malawi, en África. Este hombre ya está con el Señor. Pero una vez él fue a un pueblo para compartir el Evangelio. Y en el pueblo él vio un hombre que dijo, tengo mucho poder, porque yo soy el siervo del Dios que vive en esta región. Y él dijo al misionero, tengo mucho poder. Y él dijo, ¿puede ver este hacha? Sí. Él dijo, sin tocar este hacha, con mi poder puedo levantar esta hacha. Y el misionero me dijo que vio que se levantó este hacha. Y después se bajó y el hombre dijo, tu Dios es Jesucristo, ¿verdad? Sí. ¿Jesús puede hacer algo así o no? Y el misionero dijo, Jesucristo no tiene que probar nada a nadie porque Él es el Señor de señores.
Y en su nombre no vas a levantar este hacha otra vez. Y el hombre se hizo, ¡ja! Jesucristo no tiene poder, pues. Mira, voy a hacerlo otra vez. Y no pudo. Trató otra vez. Y no pudo. Y el misionero dijo, Jesús no va a jugar con tu Dios falso. Es el Señor si aceptas o no. Y él dijo que después algunas personas escucharon el mensaje del Evangelio y confiaron en el Señor verdadero. Hoy existen muchos dioses falsos. Hay muchas personas que por miedo están sirviendo a estos dioses. Pero nosotros necesitamos saber que solamente Jesús es Señor. Y si alguien está adorando otro Dios, realmente es un demonio según este texto. Y no debemos temer los demonios ni adorar los demonios. Número 2, otra cosa que necesitamos saber. No debemos temer las fuerzas espirituales de maldad. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, la Biblia nos dice que solamente debemos temer al Señor. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos por todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Solamente debemos temer al Señor. ¿Cómo podemos temer al Señor? Dice la Biblia que temer al Señor es obedecer los estatutos del Señor. Es aprender lo que dice la Biblia y después obedecer las enseñanzas de la Biblia. Es lo que este texto dice. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Solamente debemos temer al Señor, no debemos temer las fuerzas espirituales de maldad. Número 3, otra cosa que necesitamos saber. Las fuerzas espirituales de maldad no tienen autoridad sobre los creyentes. Hay muchos que temen los demonios. ¿Qué van a hacer los demonios? ¿Qué va a hacer el diablo a mí? Pero ellos no tienen control sobre los creyentes. Dios tiene control sobre sus hijos. Mire, en Salmo 23, versículo 4, ¿qué dice David? El rey David dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor usa su vara, es una ilustración del pastor con las ovejas. Él usa su vara para guiarnos. Y Él usa su cayado para disciplinarnos cuando no estamos caminando con Él. Y David dice que el creyente solamente debe temer al Señor. Y él dice, no temeré mal alguno, porque estamos en las manos del Señor. ¿Quién es más fuerte que Dios? Nadie. Nadie. Por lo tanto, no debemos temer a otras personas. No debemos temer a Satanás, porque estamos en las manos del Señor. Número 4, otra cosa que necesitamos saber. Jesucristo tiene victoria sobre todas las fuerzas espirituales de maldad. Ya tiene victoria. Porque en Santiago capítulo 2, versículo 19, Santiago nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús existe y tiemblan porque saben que Jesús es omnipotente. Por lo tanto, no debemos buscar ayuda de los espíritus. Cuando Saúl, por ejemplo, fue
a un espiritista para hablar con un muerto, Dios le dijo, vas a morir, porque en vez de hablar conmigo estaba buscando las fuerzas de maldad. Solamente debemos buscar al Señor y su sabiduría. Una vez, algunos años atrás, estaba hablando con un hombre, un creyente. Me dijo, por favor, ore por mí, estoy muy enfermo. Necesita ayuda espiritual, ore por mí. Y oramos juntos. La semana pasada le pregunté, ¿cómo estás? Él dice, peor, estoy más enfermo ahora. Dije, voy a orar por ti. Él dijo, muchas gracias, pero también fui a un brujo para ayudarme. Dije, ¿qué hizo el brujo pues? Me dijo, me fui y él tuvo un cigarro con su humo y sopló sobre mí. Tomó un huevo y él usó el huevo para sanarme y todo eso. Y le pregunté, ¿sin pagar? No, pagué $100. $100 para un huevo es como ahora en Kroger, ¿verdad? Y en Walmart es como $100 ahora el huevo, ¿sí? Pero me dijo, no, me fui, pagué $100 con el humo, me ayudó con el huevo. Y le pregunté, ¿el brujo puede hacer algo que Dios no hace? No, pastor, así no es. Solamente Dios es omnipotente. Le pregunté, ¿por qué fuiste al brujo? ¿Por qué pagaste $100? ¿Por qué si Dios es omnipotente? Él pensó y tiene razón. Si Dios es omnipotente, perdí $100, ¿verdad? Dije, ¿verdad? Sí, perdiste $100 porque este hombre no tiene el poder para hacer nada y también está haciendo algo que es contra al Señor, es algo malo, es algo muy malo. Y él me dijo, bueno, no voy a ir al brujo otra vez porque solamente el Señor tiene poder. Jesús tiene victoria y sobre todo solamente debemos confiar en Él cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, porque solamente Jesús es omnipotente. Número 5, otro punto que necesitamos saber. Solamente debemos adorar a Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Estamos aquí porque el Señor nos creó. Y Él dice, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de cual existimos nosotros. ¿Por qué estamos respirando en el 12 de marzo del año 2023? Ya ha pasado rápido el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí respirando? Dice la Biblia, por medio de cual existimos nosotros. Estamos aquí porque es la voluntad del Señor y por su poder estamos respirando. Por su poder tenemos vida. Por lo tanto, solamente debemos reconocer a Jesús como Señor y debemos rechazar todos los dioses falsos, todos los ídolos. Debemos rechazar los brujos y las espiritistas y las personas así, porque solamente Dios existe. Y debemos temerle y servirle con todo el corazón. Posible esta tarde ya eres creyente y a veces no has confiado completamente en el Señor. Hoy es el día para decir, Señor, no voy a confiar en otras cosas, no voy a confiar en otras fuerzas, porque tú eres el único Señor y voy a caminar contigo completamente, voy a servirte. Hoy es el día para servir al Señor con todo el corazón. Pero posible esta tarde no conoces al Señor. Jesús te ama. Si no conoces al Señor, no está en su mano. No tiene su protección. Pero en este momento puedes arrepentirte de los pecados y puedes confiar en Jesús como Señor. Puedes recibir la vida eterna en este momento
Cuando alguien confía en Jesús es un hijo de Dios. Está en la mano del Señor y el Señor siempre va a estar contigo. Vamos a orar y después tendremos la invitación. Señor, gracias por esta tarde, por el tiempo que tenemos juntos. Ayúdanos para entender que debemos caminar contigo en vez de caminar con los dioses falsos, los ídolos u otras fuerzas, porque tú eres el único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén.